Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ven? Este pasaje tiene como encabezado llamamiento a una vida santa. Es un llamado que está haciendo el apóstol Pedro en esta carta a la iglesia y les está diciendo: sean santos. Pero vamos a ver primeramente qué definición tiene esa palabra santo. Normalmente cuando escuchamos la palabra santo lo atribuimos a una imagen, a lo que conocemos normalmente como un santo, ¿verdad? Algo sobrenatural. Pues la palabra santo en una persona, bíblicamente, es una persona que es íntegra moralmente. Íntegra quiere decir pues que es una persona que se conduce rectamente, ¿verdad? Es una persona recta, es una persona pura de corazón, apartada del pecado, apartada de lo malo, que no practica el pecado. Eso es una persona santa, una persona que vive bajo los estándares morales de Dios, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Vivimos bajo el gobierno de Dios y sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Eso te hace a ti un santo y no una imagen. Eso nos hace a nosotros santos. Tú eres santo desde el momento que decidiste consagrar tu vida a Jesucristo, a Dios. Cuando decidimos hacerlo, Él nos convierte en santos. Aunque parezca una palabra que digas: ¡ay, santo! Sí, soy santo. ¿Amén? Y la santidad atribuida a Dios, pues Él es 100% santo. Dios es perfección, Dios es puro, es pureza, Él es totalmente santo. En el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, a Jehová, Dios, se le conocía como el Santo de Israel. Así lo pueden encontrar ustedes en la Escritura. En el pueblo de Israel había sacerdotes. ¿Se acuerdan que hablamos de que había un lugar donde se ofrecían sacrificios por los pecados y había sacerdotes? Había un sumo sacerdote. Había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. En ese lugar, en el tabernáculo de reunión, que era el templo, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Estaba dividido en 3 secciones. El lugar santo podían entrar el sacerdote todos los días, pero al lugar santísimo solamente entraba una vez al año a la expiación y a entregar la sangre para el perdón de los pecados. Amén. Estos sacerdotes tenían vestiduras, unas vestiduras que Dios les especificó. Él dio seña de todo cómo tenía que ser. Y en una de las vestiduras de los sacerdotes, todo tenía un significado. Quiero que pongas la imagen, por favor, que te pasé. La voy a poner aquí en la pantalla, que es la imagen de lo que era un sacerdote. Solamente me voy a enfocar en lo que es la túnica blanca que está por debajo del resto de la vestimenta. Esa túnica blanca representaba la perfección y la santidad. Y lo que quiero hacer énfasis es en lo que está en la parte de arriba,
en la cabeza que se llama mitra. Y en la parte del frente dice que tiene una lámina de oro. Llevaba una lámina de oro el sumo sacerdote con unas letras que decía santidad a Jehová. Las letras que no se alcanzan a ver ahí, pero ese era el significado, santidad a Jehová. Y esto representaba la total consagración de este sacerdote a Dios. Él tenía que estar totalmente en santidad. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Todo esto, Dios les dio el mandamiento que se hiciera tal cual. Bueno, entonces, esa lámina que estaba ahí en la frente de ellos hablaba acerca de la santidad de Dios. Ya la puedes quitar. Y Pedro, en esta carta en la que les estoy hablando, llama a los cristianos nacidos de nuevo, como les acabo de decir, a una vida santa. Fíjense lo que dice en el versículo 15 y 16 que ya leímos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, aquel que nos llamó, ¿quién fue? Es santo. Dios. Amén. Nos llamó por medio de Jesucristo. Y dice la palabra que Él es santo. Entonces dice también nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Porque dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Luego abramos en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 11, vamos a ver lo que dice el Señor aquí. Levítico capítulo 11, no pierdan, vamos a estar regresando a Pedro, Levítico 11, versículos 44 y 45. Amén. Con un amén cuando ya estén todos ahí. Amén. Levítico 11, versículo 44 y 45. Amén. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios. Jehová dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, dice, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Aquí el Señor está dando ciertas ordenanzas de no contaminarse con animales, por eso menciona el animal aquí. Pero quería que checáramos cómo el Señor está diciendo, no se contaminen con nada, porque dice, yo soy santo, yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. La tierra de Egipto en la Biblia representa el pecado y el mundo. Eso representa Egipto. Entonces el Señor aquí les está diciendo, yo te saqué del mundo, yo te saqué del pecado para ser tu Dios. Y yo soy un Dios santo. Entonces, como yo soy un Dios santo, yo quiero que tú también seas santo, seas digno de mí. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor demanda y le demandó al pueblo de Israel en ese momento. Él les estaba demandando santidad. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo de Israel constantemente miraba atrás, miraba a Egipto, recordaban Egipto. Muchas veces de ellos decían, ay, es que allá en Egipto teníamos abundancia de carne, teníamos abundancia de y se acordaban de Egipto, aunque el Señor los estaba sustentando.
Entonces el corazón del pueblo siempre estuvo recordando y añorando lo que había en Egipto, lo que comían, lo que bebían, porque ellos tenían una forma de vida distinta, así como nosotros tenemos una forma distinta de vida antes de llegar a ser hijos de Dios, antes de llegar a un Dios santo. ¿Verdad que vivíamos diferente? Bueno, ellos también, y a ellos les costó mucho trabajo aceptar el cambio de Egipto a un Dios santo. Entonces, como ellos no podían dejar aquello que practicaban en Egipto, Dios les da leyes y les da estatutos y les demanda esa obediencia. Y en este pasaje que estamos leyendo en Levítico, ustedes si ven en ese libro, van a encontrar todas las leyes y la ley y todos sus mandamientos. O sea, Él les dice, tú vivías así, pero ahora yo te estoy mandando que tú vivas ahora así. Y nosotros cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que tenemos que vivir diferente. Y encontramos que Dios no está de acuerdo en muchas cosas que en este mundo se hacen, que en México se practican y que un cristiano en cualquier parte del mundo se va a dar cuenta. Amén. Entonces, la obediencia es algo que por naturaleza humana es difícil de aceptar. Nos cuesta trabajo obedecer. Desde pequeños nos damos cuenta de que nos cuesta trabajo obedecer, nos resistimos a recibir órdenes de nuestros padres, por ejemplo. Nos resistimos a recibir órdenes en la escuela y en todo lo que nos rodea, porque los niños en la escuela simplemente desde el fájate la camisa, no se quieren fajar la camisa. Están en la primaria, ¿sí o no? En la secundaria y el pleito del prefecto con los estudiantes es que se fajen la camisa. En una regla tan sencilla no pueden obedecerla. Cosas que son muy fáciles, deberían de ser muy fáciles de obedecer, no lo hacen, les cuesta mucho trabajo. Entonces, como la obediencia es algo que cuesta por naturaleza mucho trabajo hacer, Israel, el pueblo, no podía con sus propias fuerzas obedecer todos esos mandamientos que Jehová les estaba dando. Entonces ellos les ganaban sus propios deseos y caían una y otra vez, caían en los mismos pecados. Y la realidad es que no pudieron. Todo el Antiguo Testamento se ve que ellos no pudieron, pero cuando llegó Jesucristo, trajo consigo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos da el poder para poder vencer y para poder obedecer. Pero necesitamos el poder de Dios que es en el Espíritu Santo. Amén. Volviendo al tema del sumo sacerdote, el sumo sacerdote, como les explicaba, tenía varias funciones, pero una de esas funciones era ofrecer el sacrificio. Amén. Por los pecados del pueblo, como les explicaba. Entonces, por medio de la sangre de esos sacrificios, se perdonaban los pecados al pueblo. Y para llegar a hacer este acto tenía que entrar ese sumo sacerdote a hacerlo, solamente él al lugar santísimo. Pero ahora, con Jesucristo, nosotros ya podemos entrar al lugar santísimo. El pueblo de Israel en ese momento no podía acceder, porque dice la Escritura que cuando alguien que no estaba consagrado como el sumo sacerdote a Dios y entraba al lugar, caía muerto. Era muerte fulminante, porque no podían mantenerse en la santidad de la presencia de Dios. Inclusive llegó una de las características que tenían que llevar ellos eran unas campanitas, una campanilla,
Los sacerdotes, cuando entraba el sumo sacerdote, porque podía, si no estaba purificado, podía morir. Y como nadie podía entrar, lo jalaban para sacarlo. Entonces, imagínense qué tan gloriosa era la santidad de Dios, que un hombre pecado, contaminado, no puede resistirla. No podía. Entonces el pueblo no podía, solamente ese sumo sacerdote que Jehová había puesto para esa función, en santidad. Y ahora, por medio de Jesucristo, tú y yo podemos entrar al lugar santísimo sin temor de caer muertos. ¿Por qué? Porque ese sacrificio por el pecado ya lo hizo Jesucristo. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, en su muerte, esa sangre es la que a nosotros nos limpia y nos purifica para poder entrar a su presencia. ¿No es maravilloso ese privilegio que tenemos en Cristo? Y muchas veces no lo valoramos, no tomamos la conciencia de cuán hermoso privilegio tenemos de poder presentarnos delante de Dios y hablarle directamente a Él en su lugar santo. Eso es lo más hermoso. Y cuando lo entronamos en la alabanza en este lugar, su presencia está entre nosotros, está aquí, se manifiesta. Y entramos a su misma presencia. Pero para poder sentir esa presencia tienes que disponer tu corazón. Porque si estás en la alabanza, si estás en medio de esa presencia, pero tu corazón no quiere conectarse a Él, no vas a poder. Hay que disponer el corazón en ese instante. Eres tú y el Padre, directo. No, ya sin temor. Amén. Porque Jesús es nuestro medio. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis en capítulo 1. Versículos 4 al 6. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Tú el 4, el 5, Ivette, el 6, Eduardo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces dice que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Por eso ya no necesitamos un sacerdote terrenal que interceda por nuestros pecados. El sacerdocio hasta ahí terminó. Nosotros podemos entrar confiadamente a su presencia. Amén. Porque ya somos lavados de nuestros pecados con su sangre. Entonces somos sacerdotes. Y hay otra frase en la Escritura que dice que somos nación santa, apartada, pueblo escogido para Dios. Amén. Ahora vamos a Éxodo 19. Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículos 5 y 6. 19, 5 y 6. Hay que leer Judith y Felipe, 5 y 6. Y salió del trono una voz que decía: Éxodo 19, 5 y 6.
Y Éxodo 19:5. Ahora pues diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Estas son palabras de Jehová que le dio a Moisés para decírselas al pueblo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice, si escucharen mi voz y guardan mi pacto, o sea, mi pacto, mis leyes, mis estatutos, ¿verdad? Ustedes, dice, serán mi especial tesoro. Esos somos para el Señor, su especial tesoro sobre todos los pueblos, dice, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, estas palabras puedes decir, bueno, era para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, pero cuando nosotros somos redimidos por medio de Jesucristo, nosotros espiritualmente pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser hijos también de Abraham, que es el padre de la fe. Y espiritualmente somos hijos de Dios. Entonces, esta es una palabra que podemos también tomarla para nosotros, porque somos un tesoro especial para Dios. Cuando oyen mi voz, dice el Señor, ok, entonces dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, nosotros somos santificados cada día que reconocemos nuestros pecados, que reconocemos nuestras fallas, ¿verdad? Porque perfecto solamente Dios. Él es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero sí podemos irnos perfeccionando día con día en la santidad de Dios. Y pues somos perdonados por medio de Jesucristo. Regresemos a Primera de Pedro, donde estábamos. A Primera de Pedro, regresemos. Estamos en el capítulo 1. Amén. ¿Todos regresaron ahí? Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Ok. Entonces, dice el 13 y el 14. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por tanto, dice, sean inteligentes, sed sobrios. Quiere decir, tengan dominio propio. Sean inteligentes, tengan dominio propio, esperen en la gracia que traerá Jesucristo cuando Él se manifieste. Y para serles sinceros, no falta mucho. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. No sigan en los mismos deseos que tenían antes. Cambien. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Santifíquense por todo lo que les acabo de leer. Porque para Dios somos su especial tesoro y porque Él nos demanda esa santidad en nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo también en Corintios dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo hemos leído anteriormente. ¿Qué es lo que quiere decir ahí el apóstol Pablo? Quiere decir que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica, o sea, no todo me beneficia. Nosotros tenemos que seleccionar aquello
que es beneficioso para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como santos de Dios, y lo que no es beneficioso. Amén. Existen cosas en el mundo que pueden parecer inofensivas, pueden parecer cosas inocentes, que no tienen nada de malo, pero ¿realmente me convienen? Debemos de hacernos esa pregunta. ¿Realmente me dan un beneficio? ¿Llevan un beneficio para mi vida? ¿Realmente es necesario hacerlas? ¿O afectan la santidad que Dios me está solicitando, que Dios me está pidiendo? Debemos de hacernos esa pregunta y seleccionar aquellas cosas que no nos convienen. Es por decir, yo decido o yo he decidido, por ejemplo, qué conversaciones puedo tener y qué conversaciones no puedo tener. Porque pueden parecer algo muy inocente, pero hay conversaciones que corrompen. Hay conversaciones que no son agradables delante de Dios y necesitamos tener conciencia de ello. Yo decido a qué lugares puedo ir y a qué lugares no puedo ir como hijo de Dios o no debo de ir, porque de poder puedo. De poder tú puedes agarrar y ir a un lugar, pero si tú sabes que el estar en ciertos lugares no es agradable al Señor y va a interferir en tu santidad, entonces no te conviene, tampoco por testimonio, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio delante de los ojos de los hombres, de la gente, porque la gente sabe cuando un hijo de Dios está en el lugar equivocado o tiene una conversación equivocada, porque los ojos del mundo están sobre nosotros, calificándonos si hacemos algo bien o hacemos algo mal. Yo decido, por ejemplo, qué amistades debo de tener, qué amistades me conviene tener y qué amistades no me conviene tener, ¿verdad? Muchas veces las amistades nos pueden llevar, las malas amistades nos pueden llevar a ubicarnos en una situación en la cual hasta puedan poner en riesgo nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos, por ejemplo, jóvenes ahorita o personas han tenido accidentes o han estado en el lugar equivocado, han sido muertos por estar en un lugar donde no debían de estar, pero tomaron la mala decisión de estar ahí y al final eso tuvo una consecuencia, ¿verdad? Entonces debemos de tener conciencia y decidir qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Por ejemplo, yo también decido qué programas de televisión veo, si me convienen, si me edifican, si son buenos para mí, películas, qué contenido veo, qué youtubers sigo, qué es lo que estoy poniendo delante de mis ojos y preguntarme eso, ¿realmente me conviene estar viendo esto o escuchando esto? ¿Realmente eso edifica mi vida? ¿Verdad? Porque si algo no trae beneficio para tu vida, pues no te conviene. Y al contrario, te puede impedir un crecimiento espiritual, un acercamiento con Dios. Te puede impedir santificarte más para el Señor. Amén. Entonces, ya se trata de la consagración personal de cada uno de nosotros. Como lo dije, el sacerdote con la inscripción que tenía en su frente y todo lo que el Señor le demandaba, sus rituales de purificación, él estaba consagrado al servicio de Dios. Nosotros también debemos de consagrarnos a Él. Amén. Entonces la consagración, como les digo, es de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestra decisión personal.
Muchos cristianos no avanzan o no avanzamos en el camino por lo mismo, porque no decidimos entregar completamente todas las áreas de nuestra vida a Dios. Y existen algunos errores que se cometen y que impiden la santidad de Dios. Vamos a ver, voy a mencionar algunos de esos errores. Amén. Están muy callados. Están muy callados. Ok, vamos a ver los errores. Amén. Aleluya. Errores que, gócense, errores que se cometen y no te permiten vivir la santidad que Dios quiere. Vamos a ver uno de ellos. Uno de ellos es la falta de sinceridad. Falta de sinceridad. ¿Qué es? Pues no reconocer, bueno, hablo de la sinceridad para con Dios, ¿verdad? No reconocer errores que cometemos. No pasarlos por alto y no reconocerlos, o sea, no pedir perdón. Ese es un error que se comete. No reconocer, por ejemplo, malas actitudes, aquellas actitudes que sabes que te están haciendo tropezar, que te están haciendo detenerte, que no te dejan avanzar. Tratar de querer vivir igual que antes. Eso es solamente un engaño. Si tú quieres ser cristiano, no puedes vivir tu vida como la vivías antes. Tiene que haber un cambio, tiene que reflejarse algo nuevo en ti. Tiene que verse la diferencia. De que digas, no, la gente que te vea en tus actitudes y en tu forma de conducirte diga, él es cristiano porque se ve algo diferente en su vida y que no se vea lo mismo. Tenemos que cambiar. ¿Qué actitudes? Algunas actitudes que les puedo mencionar es, por ejemplo, cuando una persona es iracunda, se deja llevar o gobernar por la ira, el coraje. Ahí entra la falta de dominio propio, porque la palabra de Dios dice que tengamos dominio propio. Ahorita cuando estábamos leyendo en Pedro, que les dije, dijo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. O sea, sean sobrios, tengan dominio, dominen sus emociones, porque como humanos somos emocionistas, somos emocionales, ¿verdad? Estamos sujetos a muchas emociones, pero ahí entra el dominio propio en nuestra vida. Y cuando nosotros podemos tomar el control de nuestra vida, de nuestro ser, es por medio del Espíritu Santo, es por medio de la oración que adquirimos ese poder. Otra mala actitud, por ejemplo, es la negatividad. Ser negativos en ciertas cosas, de verle el lado malo a todo, eso es falta de fe, porque nosotros no tenemos que tener falta de fe, nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios está con nosotros, de que estamos haciendo las cosas bien y si estamos en Cristo, Él nos respalda en las cosas que nosotros nos propongamos y que vayan conforme a su voluntad. Amén. La crítica, otro de los del no reconocer, otra de las malas actitudes. Por ejemplo, hay personas que critican y buscan mucho en los errores ajenos para justificar los suyos. Ya sea en los errores del hermano o en los errores del cónyuge o en los errores de los hijos o en los errores de alguien más, para no reconocer que estoy mal. Entonces yo me justifico por medio de otra persona y no reconozco y no cambio mis actitudes porque yo no tengo la culpa, la tiene alguien más. Esa es una mala actitud. Nunca debemos de hacer eso, sino reconocer nuestras malas actitudes y cambiarlas. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesucristo, porque es el autor y el consumador de la fe. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Él y no en otra cosa. No apartar nuestra mirada de Él y no en los demás. ¿Por qué?
Porque si nosotros ponemos nuestra vista en el hombre, vamos a desilusionarnos, vamos a decepcionarnos, porque el hombre falla. Los hombres fallamos, pero Dios no falla. Y nuestra fe tiene que estar solamente en Él, nuestra vista en Él, nuestra esperanza en Él. Solamente podemos sentir admiración por alguien, sí podemos sentir admiración, pero nunca más allá de eso, porque te puede llevar a la decepción cuando esa persona cometa un error. ¿Amén? Y Él nunca se va a equivocar, Dios nunca te va a fallar. Así es. Otro error que se comete está en el versículo 17. Ahí en Primera de Pedro, donde estamos, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice, ¿ya? ¿Todos están ahí? Amén. Dice, y si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está otro error. No conducirse en temor. Dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros somos peregrinos. Un peregrino es alguien que va de paso. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Está en los cielos. Nuestra esperanza es ir allá. Pero mientras estemos pasando por esta peregrinación terrenal, momentánea, necesitamos conducirnos en temor. Y cuando hay falta de temor en nuestras vidas, cometemos ese error y no nos podemos santificar. Pero ustedes dirán, ¿cómo en temor? ¿Le tengo que tener miedo a Dios? No. Nosotros no tenemos temor de Dios. Nosotros no le tenemos miedo a Dios. Nosotros le tenemos respeto y reverencia. Eso es el temor de Dios, tenerle respeto y reverencia. Y esa reverencia, ese respeto está ¿en dónde? En nuestro corazón. Tenemos que tener respeto a Dios en nuestros corazones. Esa reverencia tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que inclinar nuestros corazones a Dios. Amén. Estar conscientes de que Él está en todo lugar, de que Él está de que Él tiene conciencia de todo lo que nosotros pensamos, de todo lo que nosotros sentimos. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo escucha. Entonces necesitamos conducirnos en temor de Dios todo el tiempo. Amén. En el 18, que no lo leímos, pero lo vamos a leer, dice, sabiendo, dice, que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra forma de vida anterior, que era vana. Y fuimos rescatados y pagados no con cosas que se echan a perder o que se pierden, que no son eternas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, porque era un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús era santo. No tenía mancha, no se contaminó. Aunque Él estuvo en carne, aunque Él estuvo en cuerpo humano, Él no se contaminó. Él estuvo en tentaciones, sintió nuestras tentaciones, mas sin embargo no pecó. Entonces Él conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son aquellas cosas con las que batallamos. Nos entiende, nos comprende. Y si nosotros le pedimos a Él que nos ayude, Él nos ayuda. Amén.
La santidad se perfecciona así, de esa manera. En 2 de Corintios 7:1 lo dice. Abran 2 de Corintios 7:1. ¿Qué dice? 2 de Corintios 7:1. Amén. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Cómo se perfecciona entonces? En el temor de Dios. Dice, la santidad se perfecciona en el temor de Dios. O sea que es gradual. O sea, va poco a poco. Te vas perfeccionando poco a poco, conforme te vas consagrando tu vida, pero en temor, en esa reverencia a Dios, en ese respeto de no querer hacer aquello que a Dios no le agrada, que no está bajo la ley de Dios, bajo sus estatutos y sus mandamientos. Amén. Ahora vamos a ver 2 de Corintios 5, ya por último, vamos a ver en 2 de Corintios 5. Amén. Vamos a ver aquí y a recordar que nuestra vida es nueva, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesús, recibimos la promesa de que todas las cosas anteriores habían pasado y que ahora todas eran hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Quiero leerles este pasaje en una traducción distinta. Es la palabra de Dios para todos. ¿Por qué escogí esta traducción? Escogí esta traducción porque está mejor explicada. En la traducción que normalmente leemos es un poquito más complicado de discernir y escogí esta traducción y quiero leérselas. Y quiero que pongan mucha atención. Amén. Toda su atención aquí. Fíjense lo que dice. Sabemos lo que significa el temor al Señor y por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Dios nos conoce tal como somos y espero que ustedes en su corazón también nos conozcan tal como somos. Esto no quiere decir que nos estemos alabando a nosotros mismos. Al contrario, queremos darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros y tengan una respuesta para aquellos que se sienten orgullosos de las apariencias y no de lo que hay en su corazón. Si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. El amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. Por eso, desde este momento, no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Quiere decir que no veamos a los demás como eran antes, porque en su momento ellos, los apóstoles que vieron a Jesús, lo vieron como hombre, pero se dieron cuenta de que Él no era un hombre común, que era Dios. Entonces nosotros, cuando somos renacidos en Cristo, ya no somos lo que éramos antes, sino que dice que todo es nuevo. Somos nuevas personas y como nuevas criaturas, como nuevas creaciones en Dios, tenemos que comportarnos.
en la santidad, porque tenemos un Dios santo que dice, yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Amén. Entonces, si estamos invocando a Jehová por nuestro Dios, necesitamos santificarnos en toda nuestra manera de vida. Amén. Entonces, en conclusión, debemos de leer la palabra de Dios y orar, ser sinceros para con Él y reconocer cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Amén. Y seguir buscando su rostro para limpiarnos cada día más y ser santos, como dice la palabra, porque Él es santo. Amén. Pues aquí terminamos nuestro mensaje del día de hoy. Es un mensaje súper importante en nuestra vida, entender la santidad de Dios, comprender de qué magnitud es el compromiso que tenemos para con Dios cuando queremos ser sus hijos. Él nos llama a eso, a ser diferentes, a no ser igual que los demás. Amén. Pongámonos de pie y vamos a hacer oración para que el Señor nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Sabemos que esas batallas están ganadas porque en Cristo tenemos victoria.